Capítulo 41. Apariciones de las primeras bestias demoníacas. Como Brian había dicho, una vez que comenzara a nevar en la ciudad fronteriza, no se detendría pronto. En una noche, la ciudad había sido cubierta con una capa de esmalte blanco. Durante la madrugada, la nieve había desaparecido. Solamente algunos copos de nieve cayeron ocasionalmente del cielo, pero el tiempo seguía estando gris. Cuando pensó en cómo no vería el sol durante varios meses, Roland pensó que la idea era todavía un poco inconcebible. Esto es simplemente ilógico, pensó, aunque ya era muy raro que la magia fuera algo común en este mundo. Sin embargo, ¿cómo podrían las bestias demoníacas tener un impacto en el cielo? Desafortunadamente, no tenía satélites meteorológicos para mirar las formaciones de nubes de este mundo. Caminando por el camino en dirección a la muralla occidental de la ciudad, Carter no pudo evitar exclamar, «La ciudad está desierta». Todavía hubo un montón de gente que siguieron a los nobles que se retiraron. Eso es bueno, al menos no nos detendrán, respondió Roland mientras su aliento se empañaba en el aire frío. He arreglado que Barov realice un censo durante el invierno. ¿Qué es un censo? Es una estadística producida de ir de puerta en puerta, contando el número de personas que se quedaron atrás, pidiéndoles sus nombres y qué clase de trabajos tienen. Roland explicó, como resultado, durante la guerra sabremos cuántos recursos humanos podemos desplegar, y después de la guerra, la pensión se puede implementar rápida y eficientemente. ¿Qué? Carter parpadeó confusamente y luego carcajeó. Su Alteza, usted realmente no es el mismo de antes o, en el pasado usted diría algo, y yo no lo entendería. Harías algunas cosas incomprensibles y misteriosas, pero después de todo, no estarían de acuerdo con su identidad de príncipe. Y ahora, Carter hizo una pausa y pareció considerar sus siguientes palabras, ya fueran los estrictos reglamentos de entrenamiento extraño o las novedades del taller de alquimia, los resultados fueron sorprendentemente efectivos. Tal vez esto es lo que mi abuelo quería decir cuando me dijo, la gente extraordinaria es extraordinaria, porque siempre pueden ver posibilidades que la gente común pasa por alto. Tengo la sensación de que realmente existe la posibilidad de que se convierta en el rey. Sí, repentinamente, Roland recibió una cálida sensación dentro de su corazón. ¿Existe alguna mejor sensación que cuando otras personas reconocen tu trabajo duro? Durante un corto periodo de tiempo, se sintió lleno de fuerza y sintió que el cielo gris no era tan deprimente como antes. Cuando el príncipe llegó al muro, la milicia, que ya había limpiado toda la nieve, hizo una reverencia para presentar sus respetos. Roland pensó que también debían aprender a saludar, y preguntó, ¿cómo fue la situación anoche? No ha habido rastros de bestias demoníacas, respondió Iron Axe, Su Alteza, de acuerdo con experiencias pasadas, todavía tendremos un periodo de tiempo relativamente estable después de la primera nevada. Durante este periodo, el número de animales normales seguirá siendo mayor que el número de bestias demoníacas, y si es que hay bestias demoníacas, estas serán de las especies más débiles. Roland asintió. Todavía tienen que seguir vigilando. Las paredes traseras de la muralla se habían transformado en cuarteles, por lo que, si no había peligro, la mayoría de la gente podía quedarse en el campamento para descansar y ahorrar energía. Roland implementó un sistema de rotación, teniendo en cuenta las bajas temperaturas invernales. Cada equipo solo tendría que realizar 2 horas de patrullaje antes de ser reemplazado. Todas estas medidas fueron establecidas por Roland. Le había preguntado a Brian cómo era en la fortaleza Longsong y había aprendido que no tenían sistema de rotación contra las bestias demoníacas. Los nuevos reclutas serían asignados a observar los movimientos de las bestias demoníacas y debían permanecer vigilando todo el día. Así que, por lo tanto, se alejarían, hasta el punto de que se producirían situaciones en las que los soldados desertarían. Durante el invierno había de 20 a 30 personas que serían ahorcadas debido a la negligencia del deber o la violación de las órdenes militares. Si encontraron rastros de bestias demoníacas, se convertiría en un desastre porque no asignarían a la gente a sus propios sectores de defensa. Pensando en el nivel del arte de la guerra durante este tiempo, Roland ya tenía una clara comprensión de la misma. Prestaron gran atención al honor y al valor personal,
e incluso hicieron hincapié en el saqueo. Incluso los caballeros estarían en la vanguardia cargando dentro de una ciudad, sin embargo, no tenían que saquear demasiado. Roland, una vez más, patrulló a lo largo de la muralla y vio que todo parecía marchar sin problemas, pero se acordó de que había ignorado un problema. Eso eran los obstáculos. Estas obstrucciones eran todavía claramente visibles y conducirían a las bestias demoníacas hacia la sección derecha de la muralla, pero si lo que Brian dijo era verdad y la nieve caería por 2 a 3 meses sin ninguna interrupción, podría llegar al punto en que las bestias demoníacas no verían ninguna obstrucción y atacarían toda la pared de 600 metros de largo. Su fuerza de la milicia era claramente demasiado pequeña para atender a un campo de batalla tan grande. Enviar soldados a limpiar la nieve era una mala idea, porque algunas especies como los lobos demoníacos eran extremadamente ágiles, por lo que sin duda perdería soldados. Tal vez tendría que confiar en el poder de las brujas. Por ejemplo, podía permitir que Nightingale llevara a Anna fuera de la ciudad para derretir la nieve con su fuego y luego volver a hurtadillas, al igual como la forma en que había traído a Nana dentro y fuera de la casa de la familia Pine. En este punto, escuchó una llamada de un observador en su lado izquierdo. Miren al frente. Roland y Carter miraron hacia la posición en la que se había referido el observador. Allí, un grupo de pequeñas sombras salió de la nieve, moviéndose lentamente en dirección a la muralla. El cazador que tenía el control de esa sección de defensa se giró hacia Roland y le preguntó, Su Alteza, ¿usted dice sí o no? Maneja la situación de acuerdo con los ejercicios anteriores, así que juzga la situación por ti mismo para determinar si debes soplar el cuerno, ordenó Roland. En este punto, tú eres más experimentado que yo. El soldado vaciló, pero finalmente sacó la cuerda de su ballesta, y se detuvo más abajo de la muralla para observar. Roland asintió con satisfacción. Por ahora, cuando el número de bestias demoníacas que atacaran a la ciudad fronteriza seguía siendo desconocido, sería muy importante mantener el orden en la muralla. Después de todo, ellos podían organizar rápidamente su defensa de acuerdo con los pasos enseñados en ellos desde antes. Poco a poco, las sombras se acercaron a la muralla. Cuando estaban a 50 metros de la pared, Roland finalmente pudo distinguir sus apariencias de manera clara. Probablemente una variante de zorros, su pelaje era negro grisáceo y sus ojos eran rojos. Cuando estaban en las paredes, jadeaban pesadamente. Parece que no hace mucho se convirtieron en bestias demoníacas. No son una amenaza, dijo Ironax mientras apuntaba con su arco. ¿Quieres decir que fueron infectados por el aliento del infierno que fue expulsado en el oeste? No sucede solo en el oeste. Carter se acercó y respondió. Las puertas del infierno se pueden abrir desde cualquier parte de las montañas, no hay lugar seguro en las montañas. En el norte, hay un camino especialmente grande que a menudo está bajo el ataque de las bestias demoníacas. Allí, parece que una parte de la interminable cadena de montañas infranqueable fue cortada. Desde hace más de una década, este camino fue la principal dirección de ataque de las bestias demoníacas. Los monstruos maníacos solo se demoraron un momento en la base de la muralla antes de levantar la cabeza y soltar gruñidos hacia la multitud en la pared mientras se preparaban para saltar. Sin embargo, Ironax soltó la cuerda de su arco, y la flecha afilada penetró con precisión el cuello de una de las bestias demoníacas, clavándolo firmemente en el suelo. Roland notó que la sangre que fluía de la bestia era negra. Era la misma clase de erosión para las bestias demoníacas y las brujas, pero ¿por qué las brujas aún podían salvar su conciencia y ser salvadas después de su despertar, mientras que los animales siempre se volverían maniáticos y sus cuerpos mutarían? Si tengo la oportunidad, necesito ir a echar un vistazo detrás de la montaña de la desesperación, pensó Roland. En la memoria del expríncipe, había un lugar donde ningún ser humano podía poner los pies, era el lugar donde se abrían las puertas del infierno. Sin embargo, como nadie lo había visitado, la mayor parte del conocimiento provenía de libros antiguos, y no tenía manera de verificar los rumores, así que tenía algunas dudas sobre las puertas del infierno. Capítulo 42. ¿Accidentes? ¿Qué sucede cuando una bestia demoníaca muerde a un ser humano? Preguntó Roland. ¿Se convertirán en lo mismo que la bestia demoníaca?
Roland esperaba que no se convirtiera en una versión medieval de Resident Evil. Después de todo, con su nivel actual de tecnología no tenían forma de extraer el virus y producir los antígenos requeridos. Por supuesto que no, le dijo Iron Axe a Roland con una especie de ¿cómo puedes hacer semejante pregunta? Se convertirían en un cadáver. ¿Qué hay de su carne? ¿Podemos comerla? Carter exclamó en voz alta, Alteza. ¿Cómo puedes pensar en comer la carne de las bestias demoníacas? Están contaminadas con el aliento del infierno. Ah. Roland miró a Iron Axe, quien asintió y dijo, tu caballero tiene razón, he cortado la carne de algunas bestias demoníacas para alimentar a mis perros. El resultado fue que mis perros murieron poco después de comer la carne. Eso pasó, eso es realmente una lástima. Roland suspiró, durante este tiempo, las fuentes de comida eran escasas. Si fueran capaces de comerse a las bestias demoníacas, los meses de invierno se convertirían en meses de la cosecha. Piense en ello, todo el bosque de animales se volvería loco y correría en la dirección de la ciudad fronteriza, por lo que la milicia incluso podría guardar equipo de caza. Después de recorrer toda la muralla, decidió ir a visitar a Nana. Roland había requisado la residencia de un noble que recientemente abandonó la ciudad fronteriza y la usó como hospital de campaña. Por supuesto, él lo reclamó como una escuela para la medicina extranjera. Pero por si acaso, estaba cerca de las murallas de la ciudad y era uno de los mejores lugares salvaguardados de la ciudad fronteriza. Cuando el antiguo dueño de la residencia se dirigió a la fortaleza Longsong, él había tomado todas sus propiedades con él, y los otros habitantes de la ciudad fronteriza estaban siempre dispuestos a abandonar sus hogares. Por lo tanto, la vivienda era bastante grande, pero no podían tener muchos murales, alfombras, jarrones de porcelana u otros tipos de decoraciones. Si no fuera bastante limpia, parecería simplemente una casa que estuvo vacía durante mucho tiempo. Roland convirtió el primer piso en una habitación grande. Solo quedaban las escaleras de la planta superior y un pasillo pequeño. Entonces, puso 10 camas en la habitación. Con esto, su hospital estaba terminado. Era una forma muy sencilla, no había enfermeras ni médicos, ni siquiera las 10 camas eran propensas a ser utilizadas en absoluto. Después del tratamiento de Nana, los pacientes no estaban obligados a quedarse en cama, su tratamiento daría frutos inmediatamente. Durante el día, Nana normalmente permanecería en el segundo piso del hospital y Anna vendría cuando ella misma no tuviera nada que hacer. El señor Pine y Brian eran los responsables del primer piso, y 2 guardias estaban estacionados en la entrada. Sin embargo, Roland no esperaba que el primer paciente del hospital fuera un trabajador de la mina de la vertiente del norte en vez de un soldado de la milicia que defendía las murallas. Nils sintió que sus manos temblaban. Cuando volvió a oír el ronco grito de hierro, trató de acelerar su ritmo, pero incluso con su velocidad más rápida no podía volar. Todo esto se debía a causa de su negligencia, pensó. Maldición, ¿cómo podía olvidar las repetidas advertencias de su caballero principal? Si lo hubiera sabido antes, no habría aprovechado su oportunidad de trabajar con el tipo grande. Desde que el tipo grande fue instalado en la puerta de la mina durante la noche, el trabajo de los mineros se volvió mucho más fácil. Originalmente, la parte más agotadora del trabajo consistía en arrastrar el mineral fuera de la mina cuando la canasta minera estaba llena de piedras. Generalmente, 2 personas empujaban desde atrás y el resto tiraba desde la parte delantera. Después de años de uso, el terreno del túnel originalmente desigual se volvió plano debido al transporte de las cestas. La almohadilla en la parte inferior de la cesta de mineral de hierro también requería un reemplazo frecuente. Hace una semana, el comandante de los caballeros ordenó que el caballero principal y sus hombres transportaran un montón de piezas de forma extraña hechas de metal hasta la mina, y luego en los próximos días las reunieron en un horno. Nils no había previsto absolutamente que este horno podría moverse por sí mismo cuando se alimentara con fuego. No solo podía moverse, sino que también tenía una fuerza extraordinaria. El caballero principal había dicho que era la invención de Su Alteza el Príncipe y aparentemente se llamaba máquina de vapor. Primero, una cesta tenía que ser fijada con una cuerda a la máquina de vapor, entonces el fuego tenía que ser encendido antes de que la máquina comenzara a zumbar.
A continuación, el torno comenzaría a girar y la cesta de mineral sería rápidamente transportada hacia la entrada de la mina. Increíble. El caballero principal había seleccionado a una persona responsable de la máquina de vapor después de varias pruebas. Cuando Nils fue seleccionado, estaba muy contento consigo mismo, ya que había esperado mucho tiempo por una oportunidad tan buena. Después de todo, solo tenía que pararse frente a la máquina. Ya no tendría que excavar piedras o minerales, y jamás tendría que empujar una canasta. El derrumbe de la última mina aún le dejó asustado. Las palabras que el caballero principal le dijo todavía resonaban en su cabeza. Dijo que no era una tarea difícil. El tipo grande haría todo el trabajo. Todo lo que tenía que hacer era tirar de la palanca verde primero y luego la palanca roja en segundo lugar. El caballero principal también dijo que la palanca verde estaba unida a la válvula de admisión, mientras que una válvula de escape estaba conectada con la palanca roja para que el vapor pasara a través del tubo hacia el cilindro. Después de que la canasta fue tirada a la entrada de la mina, tendría que hacer lo contrario si quería detener la máquina. En primer lugar, tendría que levantar la palanca roja y luego la palanca verde. Con esto, el vapor dado de alta desde el lado de la caldera. Después de cada ciclo, el horno necesitaba ser suplementado con agua hasta que estuviera lleno. Aunque no entendía lo que era una válvula y un cilindro, Nils todavía prometió hacer todo paso a paso. Sin embargo, el caballero destacó dos puntos que eran más importantes. Primero, la orden no podía estar equivocada. Para arrancar el motor, la palanca verde estaba primero delante de la palanca roja. Para detener, el verde tenía que ser cerrado después del rojo. Si cometía un error, podía conducir a la destrucción de la máquina. El segundo punto era que cuando estaba descargando el vapor tenía que recordarles constantemente a los mineros que retrocedieran hasta que la palanca roja fuera completamente levantada. El primer punto que Nils había grabado en su cabeza, incluso con los ojos cerrados no cometería un error. Pero con el segundo punto tuvo algunos problemas. Hoy, él estaba cerrando la máquina como de costumbre. Notó que otros mineros ya no estaban cerca. Sentía que sería un tonto si gritaba una advertencia cuando no había nadie alrededor, por lo que estaba totalmente absorto en tirar de la palanca roja. La palanca roja era un poco difícil de tirar, y por cansancio tuvo que revelar sus dientes durante el tirón. No había esperado que Titus apareciera delante del horno cuando tiró de la palanca. Nils no lo había visto debido al gran tamaño de la máquina de vapor y debido al ruido que crea, ni siquiera había escuchado los pasos. El vapor blanco que se había agotado de la caldera se precipitó de manera directa a la cara de Titus. Nils estaba aturdido por el susto, solo vio a Titus caer de repente al suelo y rodar, sosteniendo su rostro y gritando por su vida. Los gritos de Titus eran tan desgarradores para Nils que atacaron directamente al núcleo de su ser. Pronto, otros mineros se reunieron alrededor, abriendo las manos de Titus por la fuerza para echar un vistazo a sus heridas, solo para ver que su cara vagamente les recordaba a un rostro humano. La sangre emanaba de su cara cocida y cruda y sus ojos se convirtieron en perlas blancas. Todas las personas presentes estaban seguros de que Titus no podía ser salvado. El alma de Nils volvió lentamente a su cuerpo. Titus siempre se había encargado de él, debido a su corta edad, y la obra que le había asignado a Nils era menor que la de los demás, pero los salarios que obtuvo Nils nunca fueron inferiores a los de los demás. Y ahora, este accidente ocurrió debido a su negligencia. Entre su pena y su ansiedad, Nils repentinamente recordó lo que el caballero principal también dijo. Si uno de los mineros resultase accidentalmente herido, deben ser llevados a la zona segura cerca de las murallas. Hay un nuevo centro médico allí. Aunque Nils sabía que una herida tan grave era una herida incurable y que el tamaño de la lesión era demasiado grande, incluso si la medicina herbaria podía ayudarlo un poco, no podía detener el deterioro de la salud de Titus. Entonces, Titus tendría fiebre alta y no tardaría en entrar en coma. Pero, no obstante, Nils todavía tomó a Titus en sus brazos, sin importar las miradas confusas que tenía de la gente a su alrededor, se mordió los dientes y corrió. Si no hacía nada y Titus moría, Nils temía que nunca podría perdonarse a sí mismo por el resto de su vida. Capítulo 43. Sé fuerte, hermana Ana.
Cuando Nana oyó ruidosos pasos desde las escaleras, corrió hacia la puerta y echó un rápido vistazo, pero pronto se sintió decepcionada porque descubrió que la persona que venía era Su Alteza Real, el príncipe. Anna todavía debería estar trabajando, pero probablemente vendrá más tarde, dijo Roland cuando llegó al lado de Nana. ¿Trabajar? Nana había oído recientemente esta palabra de la boca del príncipe. ¿Quieres decir que está quemando ese polvo de color gris? Por ahora sí. Nana hizo un puchero mientras se dirigía de nuevo hacia la mesa. También tengo un trabajo, pensó. Mi trabajo es quedarme aquí y esperar a tratar a los soldados que resultan heridos mientras defienden la ciudad. Roland preguntó con una suave sonrisa, ¿cómo es? ¿Te sientes aburrida cuando Anna no está aquí? Mientras tomaba una silla para sentarse junto a la chimenea. Pues, Nana apoyó su barbilla con su mano para que ella no pudiera asentir y dar una verdadera respuesta. No era que no quisiera atender a los heridos, sino que, ver las heridas era tan horrible. Todavía podía recordar cuando tuvo que tratar a Brian, esa fue la primera vez que tuvo que tratar a un ser humano. El hombre estaba cubierto de sangre, que parecía que se había bañado en sangre. Un coágulo de color rojizo marrón se había solidificado en la boca de su estómago, su boca se parecía a la mirada de un pescado seco y estaba desprendiendo fluidos blancos y sangre roja. Entonces, Nana se había desmayado. Era francamente vergonzoso. Nana levantó la cabeza para mirar secretamente a Roland. Vio que se había apoyado en su silla y estaba roncando. El príncipe parece cansado, pensó. Sus trabajos eran la construcción de las murallas, la formación de los soldados, y la protección de la ciudad de la invasión de las bestias demoníacas. Cuando llegó para pedirle ayuda, aunque primero vaciló durante mucho tiempo, al final no se negó. Te encontrarás con algunas cosas que te harán querer vivir, aunque tengas que luchar por ello. Nana no entendió lo que esto significaba, pero cuando cerró los ojos, Anna aparecería en su mente, con su par de brillantes ojos azules, como un lago, rodeándola lentamente. Esta fue la razón por la que aceptó la petición de Roland. Quería ser tan fuerte como su hermana, Anna. De repente, se oyeron pisadas desde abajo y Nana inmediatamente saltó de su silla. Quería ir a la puerta para ver si era Anna quien vino esta vez, pero de repente ella fue detenida por una mano invisible. Solo espera un minuto, hay más de una persona. Nana palmeó su pecho en insatisfacción. Me asustaste, hermana Nightingale. Pronto la puerta fue abierta, y esta vez fue Brian, quien se encontraba aquí, y entró. Señorita Pine, por favor baja. Tienes un paciente que se quemó. Este trabajo era para ella, ¿verdad? Nana tomó un respiro hondo y dijo bajaré. Bajó las escaleras mientras dos guardias estaban ocupados llevando a una persona inconsciente hacia una cama. De pie junto a la cama había un hombre bajo, con un rostro lleno de ansiedad. Brian se acercó al paciente y cuidadosamente ató las manos y los pies del paciente a la cama. Cuando terminó de atarlo, cerró el área con cortinas previamente preparadas y luego sacó al pequeño hombre de la habitación. Cuando Roland bajaba, preguntó mientras se frotaba los ojos. ¿Qué sucedió? Su Alteza, la mina de la vertiente del norte envió a una persona gravemente herida, parece que se quemó. El príncipe se acercó a Brian. Fue quemado por la máquina de vapor, ¿verdad? ¿Hubo algún problema con el motor? ¿Lo mandaste a Nana? Está en la sala médica. Brian señaló en dirección a la puerta. Necesito que investigues este caso. Cuando terminó de hablar, Roland caminó hacia la sala médica. Nana se acercó lentamente al hombre herido, solo mirándolo cuidadosamente dentro de su visión periférica. Cuando observó su cara, sus rasgos faciales se habían convertido en pasta, formando una bola redonda. Lo que debería haber sido la piel roja estaba deshidratado e inhumanamente blanca, se veía como si un trapo estuviera tendido en su rostro. En su cuello había ampollas tan grandes como huevos pequeños, algunas de ellas incluso habían sido rotas, y el moco que salía de las ampollas se mezcló con la sangre en la almohada. En el resplandor del fuego, su aspecto era más horrible que el diablo en sus pesadillas. Dio 2 pasos hacia atrás y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, vio a su padre observándola, lleno de preocupación. ¿Estás bien? Nana asintió, pensando en las palabras que Roland le había dicho,
Solo tienes que tratar a los heridos de la misma manera que tratas a los animales pequeños. Ella volvió a acercarse a la cama y estiró las manos. Una sensación increíble surgió dentro de su cuerpo y se reunió en la palma de su mano. Vio un rayo de luz que emanaba del líquido verde fluorescente que fluía de sus manos al caer sobre la cara dañada. Para ella, esta luz de fluorescencia era obvia, pero para otras personas parecía ser invisible. Entonces, las heridas comenzaron a cambiar. La piel quemada se desprendía constantemente y la nueva piel empezaba a crecer con una velocidad visible. Los gemidos de dolor del herido disminuyeron gradualmente hasta que se detuvieron, y su respiración se alivió. Parecía como si acabara de caer en un sueño profundo. Nana suspiró, aliviada. Esta vez su actuación fue sin duda mejor que la última vez, y ella pensó, yo debería haber hecho un gran progreso con mi entrenamiento, ¿verdad? Dios mío, ¿es esto lo que Su Alteza quería decir cuando habló de tu capacidad curativa? Esta es la primera vez que te veo hacer esto. Entonces él exclamó, buena chica, eres impresionante, es el poder de los dioses, dijo Brian con el mismo tono de asombro. También fue la señorita Nana quien me curó cuando estaba gravemente herido, realmente le debo tanto. Ah, es un tonto. Nana tuvo que cubrirse la cara debido a su vergüenza, ¿no sabe que fue la hermana Nightingale quien lo sacó de contrabando y lo salvó ese día? ¿Cuándo ocurrió eso? Preguntó señor Pine, lleno de asombro. ¿Por qué no sabía de ello? Oh, sus poderes no tienen nada que ver con Dios, pertenecen a las brujas. Roland abrió la cortina y entró, tosió una vez y cambió de tema. ¿Cómo están sus heridas? Básicamente se ha recuperado, dijo con entusiasmo Brian. Es como si nunca hubiera estado herido. Su Alteza, con la ayuda de la señorita Nana, durante los meses de los demonios, todos los que pelean tienen una oportunidad de sobrevivir. Mientras no mueran en el acto, no habrá problema alguno con salvar sus vidas, confirmó el príncipe, indicando a Brian que debía detenerse desde que el hombre se despertó. Tu nombre es Titus, ¿verdad? El hombre que se llamaba Titus tenía una mirada llena de confusión y preguntó, ¿yo? ¿Qué pasó? Estoy soñando, no lo estás, dijo Roland. Sigues vivo, eres tú. He visto a Su Alteza en la plaza. El hombre se despertó repentinamente como si un rayo lo hubiera golpeado, saltó de la cama y se postró de rodillas. Su Alteza, ¿fue usted quien me salvó? Fue la hija de la familia Pine quien te salvó. Ella es una bruja y tiene una habilidad curativa. La mente de Nana se congeló, él dijo directamente que ella era una bruja, ¿estaría bien? Efectivamente, la mirada en los ojos del hombre cambió inmediatamente, una mujer, es una bruja, Su Alteza ellos no son del diablo, no digas tonterías. Cuando el señor Pine lo oyó pronunciar estas palabras sobre su hija, exclamó con rabia, mi hija no tiene nada que ver con el diablo, incluso hasta salvó tu vida, hombre. ¿Crees que el diablo te tendería la mano? No, no. Por favor, perdóneme por ser descortés. Titus levantó su cabeza inmediatamente en una profunda reverencia. Gracias por salvarme la vida, señorita Pine. Nana se sintió repentinamente incómoda. Si pudiera, saldría de inmediato fuera de la habitación, pero una voz en su mente le recordó de manera repetida, sé fuerte. Más tarde, cuando Titus se marchó, el señor Pine preguntó preocupado, ¿estará realmente bien, Su Alteza? De esta manera, me temo, mi hija ya no será capaz de llevar una vida normal. Tiene que pensar en el lado positivo, señor Pine, confortó el príncipe. Tenemos que aprovechar este tipo de situaciones para que podamos romper el estancamiento. Con esto, Nana puede ser verdaderamente libre en el futuro. De lo contrario, en los años siguientes, ella será un día expuesta. Hasta entonces, me temo que solo puede vivir una vida en reclusión. Libertad real, Nana no sabía lo que eso significaba, porque incluso ahora se sentía muy libre. Pero Su Alteza dijo que cuando lo lograran, la hermana Anna también podría salir del castillo con ella. Tal vez incluso podrían regresar juntas a la academia de Karl, ¿no? Capítulo 44. Respuestas ocultas. Ya era tarde cuando Roland regresó al castillo. Estaba nevando mucho más que otras ocasiones. Entró directamente en su dormitorio, se quitó el abrigo y se sacudió la nieve que le quedó en el cuello. Después colgó su abrigo en un estante al lado de la chimenea. Su Alteza,
¿No crees que has progresado demasiado rápido? La voz de Nightingale salió de la nada y entonces ella se hizo visible para el príncipe. ¿Te refieres a la situación con Ana? Roland sirvió a cada uno una copa de vino. Aunque el vino era más amargo de lo que estaba acostumbrado, poco a poco se había acostumbrado a su gusto. Nightingale tomó la copa ofrecida por el príncipe, pero no bebió. Estaba esperando que el príncipe diera una respuesta más larga. Nunca habrá un momento más apropiado que ahora, dijo Roland. Bebió su copa de vino de un solo trago, solo para llenarla una vez más. Planeó dejar que Nana juegue un gran papel con su habilidad durante los meses de los demonios. Por lo tanto, era imposible ocultar su identidad como una bruja de todos modos. Ella puede curar instantáneamente lesiones mortales. Esto no es nada parecido a lo que las hierbas ordinarias o la flebotomía puede hacer. Todo el mundo querrá esto. La ciudad fronteriza está en la parte más occidental del reino. Aquí, tan lejos del centro, la influencia de la iglesia es muy limitada. Si yo fuera ellos, no estaría dispuesto a gastar tantos royals de oro por un lugar que podría ser abandonado en cualquier momento. Roland continuó, incluso no tienen una pequeña iglesia en esta ciudad. El misionero se fue con la nobleza a la fortaleza Longsong antes. Sabiendo todo esto, ¿qué crees que es la ciudad fronteriza? Es una isla, totalmente aislada del mundo exterior. ¿Este era tu plan desde el principio? Preguntó Nightingale, sorprendida. Roland asintió con la cabeza. La caída de nieve interminable cerrará el camino a la fortaleza Longsong, y toda la ciudad estará en mis manos. Tenemos al menos 3 meses para revertir el punto de vista de que las brujas son malas. Con solo la propaganda boca a boca, el efecto será muy limitado. Por lo tanto, debemos confiar en las experiencias de la vida real con el fin de eliminar rápidamente el odio causado por la ignorancia y la incomprensión. Esa era la razón por la que quería dejar que todo el mundo pensara que Nana era la causa del rescate de Brian. Quería crear una imagen diferente de Nightingale. Existió una leyenda de una enfermera que hizo un esfuerzo total para cuidar a las personas heridas, lo que resultó en la caída de la tasa de mortalidad de los soldados heridos, del 42% al 2%. Por lo tanto, los combatientes le confirieron el título de la Dama de la Lámpara, y la popularidad de toda la profesión de enfermería había sido elevada al rango de adoración. La habilidad de Nana para sanar tenía más que ofrecer que solo sanar a los heridos. Siempre y cuando alguien no muriera en el acto, ella podría restaurarlo completamente como si nunca hubiera existido una herida. Esto sería más importante y aumentaría la moral más que cualquier mejora de armas que había presentado. Al mismo tiempo, gracias al descenso de su familia dentro de las filas de las aristocracias, su padre tuvo que lidiar con los cazadores y los agricultores a menudo durante los días de la semana. Debido a esto, tenía una actitud muy tranquila y amable hacia los civiles normales, e incluso permitió a Nana visitar el colegio de Carl y aprender con ellos. Este tipo de acto era absolutamente impensable, incluso para los más bajos de los varones. Nunca estarían de acuerdo que sus hijos tuvieran algo que ver con los campesinos. En sus ojos, estas personas eran los llamados intocables. ¿Podemos realmente hacer esto? Incluso Nightingale, al enfrentarse a un monstruo tan grande como la iglesia, se sentía extraordinariamente pequeña y débil. Si nunca intentamos cambiar, nunca sabremos la respuesta. Roland no esperaba que pudiera cambiar la visión de todos los habitantes de la ciudad fronteriza, pero al menos esperaba plantar semillas dentro de los corazones de algunos y conseguir un pequeño grupo de seguidores. Más tarde, quería transmitir sobre estas semillas, dejarlas crecer hasta propagarse. Dentro de 3 meses, se podrían lograr muchos cambios. Nightingale lo pensó y luego susurró, ¿por qué quieres salir de las masas y ayudarnos a las brujas? Con el fin de utilizar su poder para la producción de recursos, hacerse más poderoso, y tener una mejor oportunidad de ganar el trono. Por supuesto, todas estas respuestas no eran adecuadas para decir en voz alta. Aún así, Roland era un ingeniero mecánico, había jugado una buena variedad de juegos de citas, por lo que incluso podría ser visto como un veterano que sabía mucho. Así que con la experiencia de haber vivido más de 40 años en 2 mundos diferentes, sabía que esta vez tenía que enfrentar una pregunta crucial y dar la respuesta correcta.
así que pensó cuidadosamente acerca de sus siguientes palabras y dijo lentamente, no te lo he dicho todavía, pero no me importa el fondo de cualquier habitante de la ciudad fronteriza. Espero que un día, en mi territorio, las brujas puedan vivir de manera libre como cualquier otra persona. Esta vez Nightingale permaneció en silencio durante mucho tiempo, y el único sonido que quedó fue el crujir de la leña quemándose. Su rostro, resaltado por las llamas que oscilaban, era como una imagen de otro mundo. Cuando volvió a hablar de nuevo, Roland tuvo tiempo suficiente para liberarse de la hermosa ilusión. Realmente no tienes que lograr todo esto. Su voz era pequeña pero gentil. Por favor, perdóname por mentirte antes. Mis hermanas de la Asociación de Cooperación de las Brujas han estado viviendo la vida de los refugiados por demasiado tiempo. No esperan tanto, su único objetivo es tener un lugar donde puedan vivir en reclusión. Incluso vivir en este castillo sería suficiente. ¿Cómo sería diferente de vivir tu vida dentro de una jaula? Roland negó con la cabeza, pero de repente llegó a un entendimiento. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él parecía lleno de conmoción por Nightingale. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que estás dispuesto a traer a tus hermanas aquí? Nightingale suspiró y evitó mirar directamente al príncipe. Cuando hagas esto, te convertirás en el enemigo de la iglesia. Su mano ya se ha extendido demasiado, más de lo que puede abarcar. A Roland no le importaba el futuro camino. Por el lema el poder del rey es concedido por el Dios, la iglesia y el poder mortal tarde o temprano entrarían en conflicto. En cuanto a la ciudad fronteriza, solo tenemos que vivir a través de los próximos meses, entonces no serán capaces de hacer mucho por nosotros. Aquí estamos a miles de kilómetros de su asiento de poder. ¿Qué crees que pasará cuando el obispo de la fortaleza Longsong celebre un juicio militar para venir a cazarme? Mi padre nunca permitiría que esto suceda, esto sería un ataque demasiado grande contra su poder real. Nightingale no sabía cómo responder, ella le dio su reverencia y se fue. Cuando Nightingale estaba fuera de la habitación, Roland se dejó caer sobre la cama y tomó una respiración profunda para relajarse. Había algunas cosas que él no le dijo. Por ejemplo, no le dijo que el centro del poder de la iglesia estaba a miles de kilómetros de distancia. De acuerdo con la velocidad de circulación de noticias de este mundo, probablemente solo serían capaces de reaccionar a finales de primavera. Además de la distancia, también existía su identidad como príncipe, por lo que una gran posibilidad sería que solo enviarían embajadores para conocer acerca de la situación. Como resultado, Roland pensó que solo llegarían después de medio año. Para entonces, él mismo ya tendría una solución para romper sus fuerzas. Por lo tanto, el mayor riesgo de su plan no era la iglesia, sino las brujas mismas. Este punto solo era conocido por él mismo. Aunque por el momento las brujas estaban en desventaja, la situación actual no duraría para siempre. El poder de las brujas no era heredado por sangre, por lo que no había ningún patrón para saber quién despertaría, todo era al azar. Esto significaba que no podían ser erradicadas, por lo que su número solo podría aumentar. La iglesia confiaba en el ojo de retribución de Dios, y por el momento todavía podían mantener sus ventajas sobre las brujas con él, pero solo podían compensar su magia. Sin embargo, el despertar de la bruja no solo les da una amplia gama de habilidades, sino que también aumentaba su potencia física y su velocidad de reacción mental. Incluso sus apariencias serían más hermosas que la de la gente común. En esencia, podrían considerarse como una nueva humanidad. Cuanto más brutal es la opresión, más intensa será la resistencia. Cuánto daño sería causado a Greycastle si las brujas comenzaran y condujeran una revuelta. Debido a que la iglesia dio a luz al odio, una vez que perdieron el control, sería probable que el odio se volviera contra todos los residentes del reino de Greycastle. Roland no quería que eso sucediera. Así pues, necesitaba comenzar en la ciudad fronteriza, y colocar la estructura para contener ambos lados. Más tarde, tendría que extender la estructura a la fortaleza Longsong, y al final a todo el reino. Estaba creando un mundo en el que la gente común y las brujas pudieran coexistir. Capítulo 45. Conspiración, parte 1. Durante la noche de la luna nueva, la silueta de Gerald Wimbledon podía ser vista cerca de los muros de la ciudad de Greycastle.
Después de unos cuantos meses de estar en Hermes, finalmente estoy de vuelta, pensó. El largo viaje lo dejó totalmente exhausto, pero aún estaba vigilante de su entorno. Gerald tiró de las riendas de su caballo para que se detuviera, y dio una señal a su subordinado para que examinara la situación. Si todo iba de acuerdo a lo planeado, el astrólogo Ansger debería haber reemplazado a todos los guardias por unos guardias leales a Gerald. Cuando su subordinado dio la señal, los guardias reemplazados bajarían la puerta lateral del puente levadizo. Gerald estaba con sus ojos abiertos, y estaba mirando hacia adelante, con miedo de que los guardias pasaran por alto la señal. La verdad era que no tuvo que esperar mucho tiempo, pero para Gerald se sintió como si el tiempo se congelara y tuviera que esperar por siempre. Cuando sus ojos ya le habían dolido hasta el punto de romperse, finalmente vio un breve parpadeo en la distancia, 2 parpadeos cortos en la parte inferior del muro, y luego 3 veces por encima del muro era la respuesta. Señalando que todo iba de acuerdo a lo planeado, Gerald tuvo que tomar un profundo respiro antes de darle a sus tropas la señal de marchar hacia adelante. Viendo esto, pensó que ya estaba a un paso del trono. Gerald cabalgaba hombro con sus subordinados a través de la puerta lateral en el muro. Detrás de él había más de 20 hombres de su caballería siguiéndolo. Nadie dijo una sola palabra, el único sonido que podía ser oído era el tirar de las riendas para mover a los caballos lentamente hacia adelante. Los muros de la ciudad fueron construidos con piedras de la montaña del dragón caído. Bajo la iluminación de las antorchas, las piedras de color café y rojo oscuro hicieron parecer al muro como si un estanque estuviera lleno de sangre. Todo el muro era de 20 pies de ancho, y durante la construcción del más grande muro del mundo, en ese momento más de 1000 trabajadores, entre los que había albañiles y esclavos, trabajaron de manera ardua que murieron durante su construcción. 1. En la mente de las personas, era como la pared de cobre, bastión de hierro, ya que ni un ejército de 10.000 soldados sería capaz de capturarla, pero ahora Gerald y sus hombres estaban cruzando fácilmente los muros, conquistando la ciudad con unidades desde adentro. De alguna forma, tenía que pensar en la nueva ciudad santa de la Iglesia. Su más ambiciosa y absolutamente impenetrable muralla caería debido a una traición desde adentro. 2. Su Alteza, ya he esperado aquí mucho tiempo por usted. Gerald podía oír la voz de Ansger a través de las puertas. Allí el astrólogo ya estaba con una pequeña tropa esperando por él. Viendo a Gerald aparecer, Ansger rápidamente desmontó y se inclinó para saludar. 3. Gerald empujó sus pensamientos distractores a un lado. Probablemente estaba muy emocionado, haciéndole imposible frenar sus emociones, pero esto hizo dejar correr su imaginación salvajemente. Lo has hecho bien. ¿Reemplazaste también a todos los guardias del palacio? Iba a hacerlo, pero entonces un problema inesperado apareció en el plan. Su caballero plateado, quien ya había accedido a ayudar, fue inesperadamente trasladado a la salida sur hace 3 días. Hasta ahora, no hemos tenido tiempo para intercambiar los nuevos guardias con nuestros guardias. Gerald frunció el ceño. Esto significaba que no sería capaz de llevar a sus 20 soldados con él al palacio. Él no sería detenido, pero los guardias nunca dejarían pasar a tantas personas armadas, adentro del palacio real. Déjalo pasar, separa el equipo en 2 partes y ven conmigo a la puerta del palacio. Mantén la puerta bajo una buena vigilancia y no dejes a nadie de afuera obstruir mi camino. Él dudó por un momento para tomar una decisión. Aunque el plan había cambiado, la situación todavía estaba bajo su control. Naturalmente, en la noche guardias estaría parados fuera de la habitación de su padre, pero mientras alguien pudiera distraerlos por un momento, estaba seguro de poder cortarlos con su espada. Dentro de la ciudad, todo seguía de la misma manera igual que cuando se fue. Aunque ahora estaba caminando por la ciudad de noche, aún era capaz de reconocer cada calle. Este era su territorio, no existía ninguna duda. Todos bajaron de sus caballos y caminaron rápidamente hacia adelante en dirección al palacio. Cuando llegaron a la puerta, sus más de 20 soldados se esparcieron de acuerdo al nuevo plan, acechando fuera del palacio. Era justo como Ansger había previsto, excepto que los guardias estaban sorprendidos del que el príncipe quisiera hablar con el rey a altas horas de la noche. Sin embargo,
Después de oír los faroles de Gerald acerca de tener asuntos importantes que discutir, ellos directamente abrieron la puerta y lo dejaron entrar. Después de todo, él era el hijo mayor del rey y el primer heredero al trono. Ansger y Gerald fueron juntos a través del jardín y los pasillos del palacio. Frente al palacio estaba la residencia de Wimbledon 3. Ansger alzó la antorcha y la movió de un lado a otro. Inmediatamente después de eso, un guardia apareció fuera de las sombras y se arrodilló sobre una rodilla, informando: Su Alteza, por favor venga conmigo. Gerald se irritó, y olió sangre. ¿No dijo Ansger que no habían reemplazado a todos los guardias del palacio? Miró a través de la sombra que proyectaba las llamas y dio un buen vistazo del hombre. Sin duda era una persona familiar, un caballero que apoya a Gerald en la pelea por el trono. Esto le dio un poco de tranquilidad a su mente. ¿Qué ocurrió? ¿Entró alguien al castillo? Pasó esta tarde, Su Alteza Real. Su Majestad había convocado a una dama para esta noche, pero llegó justo en el momento exacto del intercambio de los guardias. El otro replicó: por favor, esté seguro de que manejamos bien la situación. Convocó a una dama. Su padre no había tocado una mujer durante mucho tiempo desde la muerte de su madre. Gerald estaba un poco sorprendido, pero ahora no tenía el tiempo de enredarse con tales asuntos triviales. Por lo tanto, asintió y no dijo nada más acerca de ello. En su lugar fue dentro del castillo, seguido por sus guardias. Incluso con los ojos cerrados, Gerald podía encontrar su camino a través del castillo. Había vivido aquí por más de 20 años. Sabía dónde había un pasaje secreto, donde había una puerta secreta. Para él todo era claro como el cristal. Sin embargo, el propósito de este viaje era persuadir a su padre para darle libre el camino al trono, sin derramamiento de sangre. Así que subrepticiamente escabullirse dentro del palacio no tenía sentido. Él tenía que deshacerse de los guardias estacionados fuera del cuarto de su padre. Luego, podría dejar a su padre entender completamente sobre la situación, para que pudieran sentarse y hablar seriamente acerca del derecho a la sucesión de herencia. Si no podía convencerlo, Gerald Wimbledon tomó un profundo respiro y dio una señal con su mano a sus seguidores para detenerse. Entonces sacó su larga espada y la tomó en sus manos. Al final del corredor estaba una puerta de bronce, la cual era la única entrada al palacio. La puerta al dormitorio estaba al final del corredor detrás de las puertas de bronce. Generalmente 2 o 3 guardias estarían parados allí, pero esta sería la primera vez en la historia del palacio que la entrada de la habitación del rey estaría desprotegida. Gerald primero abrió una pequeña grieta en la puerta, para tratar de deslizarse dentro con el lado de su hombro, rápidamente entrando a la habitación y tomando una postura lista para la batalla con su espada, pero dentro de la habitación todo estaba callado, no había nadie hablando. Al mismo tiempo, un intenso olor a sangre entró en su nariz. La idea de una premonición destelló por su mente. Entonces, directamente corrió hacia el cuarto de su padre. Ahí, Gerald vio una asombrosa escena. Su padre Wimbledon III estaba sentado en su cama usando su bata de noche, y la parte superior de su cuerpo estaba apoyado sobre una almohada. Su túnica estaba abierta, y en su pecho atascado la empuñadura de una espada. Sangre se derramó de su estómago y empapó la colcha. Parado al lado de su padre de hecho estaba su hermano, Timothy Wimbledon. ¿Cómo es esto posible? Gerald estaba en su lugar, totalmente sorprendido. Justo como tú, hermano. Timothy suspiró, realmente no quería hacerlo. Dio unos aplausos, y un gran número de soldados armados rápidamente entraron a la habitación, rodeando a Gerald. Este era un juego de ajedrez y yo quería terminarlo de acuerdo a las reglas. Hermano, ¿sabes por qué no pude? Si tienes que culpar a alguien, culpa a nuestra tercera hermana. Desde el principio ella no tenía la intención de seguir las reglas, pero por supuesto, tú sí. De lo contrario, ¿por qué correrías de regreso a la ciudad del rey después de escuchar la predicción del astrólogo Ansger? En serio, si no hubieras venido, realmente estaría en problemas. Ansger. Gerald apretó los dientes y miró a Ansger enfurecido. Con miedo, el astrólogo Ansger dio pasos hacia atrás. Mientras alzaba sus manos dijo: no le mentí cuando dije la estrella del apocalipsis ha comenzado su llegada. Metafóricamente caza a todos los que se han alejado del camino correcto, pero también tiene el significado de caída.
Gerald ahora entendió completamente. Desde el principio, él había caído en una diseñada trampa. El olor a sangre frente al castillo probablemente no fue dejado por una dama, sino que en su lugar era su caballero plateado quien fue removido en lugar de transferirse como le habían dicho. Sin embargo, su más grande punto de desesperación era que el astrólogo Ansher, quien había tomado cuidado de él por más de una década y le había enseñado cómo leer y escribir, había escogido al segundo príncipe al final, justo como su padre. Timothy Wimbledon, él era un hijo igual que él, pero Timothy, se llevó solo toda la atención de su padre. Obtuvo el mejor territorio asignado para él, por lo que era totalmente inesperado que fuera el primero en golpear. Eres el demonio del infierno. Por un pequeño lapso de tiempo, Ira destelló de los ojos de Timothy, pero pronto desapareció. ¿Realmente lo crees? Querido hermano, si no hubieras sido capaz de cambiar la decisión de nuestro padre, ¿realmente tendrías la intención de detenerte hasta allí y regresar? No te engañes. Capítulo 46. Conspiración, parte 2. Gerald no sabía cómo responder. Lo único que le quedaba era arrastrar a su propio hermano al infierno junto con él. Sin embargo, después de un tiempo se calmó y preguntó, ¿crees que puedes deshacerte de mí diciendo tus mentiras? ¿Deshacerme de ti? No, eso no me ayudaría en absoluto, querido hermano. Me encontraba indefenso, tenía que hacerlo. El tono de Timothy se mantuvo en calma, como si solo estuviera indicando hechos. Si hubiera honrado a padre y esperado los 5 años, temía de que tuviera que enfrentar la flota pirata de nuestra tercera hermana. ¿Sabes lo que ha estado haciendo recientemente, verdad? Gerald agitó la cabeza y sintió un dolor punzante en su corazón cuando se dio cuenta de cuán grande se había vuelto la distancia entre él y su segundo hermano. Recordó que su hermano era muy inteligente desde una edad temprana, pero no era bueno en equitación, cazar o pelear. Siempre y cuando tuviera una oportunidad de darle un golpe a Timothy, podría haberlo decapitado. Ella creó su propia armada, hermano. En verdad la admiro, incluso había empezado a organizarse antes de que padre diera la orden de pelear por el trono. Esto era algo que no esperaba. Nos llevábamos de manera armoniosa durante nuestra infancia, así que ¿cómo pudo haberse desarrollado de esta manera? ¿Por qué tenemos que matarnos entre nosotros por el trono? Luego, dio un paso hacia Gerald y preguntó, tómate como ejemplo, me temo que ahora quieres cortarme a la mitad con tu espada, ¿cierto? Sé que lo piensas, hermano, desde que me dijiste que cuando querías matar tendrías una mirada horrible en tus ojos. Timothy suspiró. Te lo diré francamente, tengo que terminar esta pelea por el trono de antemano, sino de lo contrario, tendría que esperar por 5 años para enfrentar la flota de García. Ella ya ha controlado Agua Clara durante varios años, y la ha hecho una ciudad adecuada para manejar negocios e igual que el reclutamiento de soldados, no como Valencia, la ciudad de la cosecha dorada, la cual solo es buena para los negocios y no es adecuada para nutrir soldados. Necesito un ejército lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la flota de nuestra tercera hermana, lo cual no es algo que pueda lograr cuando solo puedo depender de una ciudad comercial. Gerald Wimbledon, mañana serás condenado a juicio por el asesinato del rey y por tu ausencia en tu territorio. Yo, por otro lado, viajaré de regreso a Valencia durante la noche, por lo que estaré ahí antes de que las noticias de la muerte de padre se propaguen. Me encontraré profundamente desconsolado, y aceptaré el trono solo porque yo, como el segundo príncipe, soy el heredero a no ser eludido sin deshonor. De cualquier manera, yo me convertiré en rey mientras que tú serás condenado a muerte por la guillotina. 1. Tú. Gerald rugió furioso y atacó a su hermano. Sin embargo, la distancia entre él y Timothy era demasiado lejos, así que su espada fue interceptado por 2 caballeros quienes los atacaron de regreso, y una espada atravesó su pantorrilla. Gerald perdió el balance debido a la repentina herida y cayó al suelo. Los guardias lo rodearon y lo fijaron al suelo para que no pudiera moverse. ¿Quieres llevar a cabo un juicio? ¿Me crees tan humilde? Les diré a todos acerca de lo que pasó. Dejaré a todas las personas saber qué clase de monstruo eres. Por supuesto no te permitiré hacer eso, hermano, Timothy declaró pacientemente. El taller alquímico ha inventado una droga llamada idioma olvidado,
Usa el veneno modulado de la lagartija de arena de la frontera sur y está mezclado junto con leche. Después de beberlo, no serás capaz de emitir sonido alguno. No te preocupes, no sentirás ningún dolor, pero el sabor es dulce y aturdidor. Si tienes que culpar a alguien, entonces culpa a nuestra tercera hermana, el genio. Si no fuera por ella, no hubiera estado obligado a hacer esto. Timothy agitó su mano hacia el caballero comandante, quien dio su saludo y dirigió a Gerald fuera del palacio. Los otros guardias también salieron de modo que los últimos que quedaron fueron el astrólogo Ansger y Timothy. Su Alteza, ya que el asunto de control del trono ha sido arreglado, le llamaré Su Majestad de ahora en adelante, dijo Ansger mientras se inclinaba. Lo has hecho bien. Cuando me siente en el trono de Greycastle, honraré nuestro acuerdo, pero después de ver cuán miserable estaba mi hermano hoy, creo que algunas provisiones deberían ser agregadas a nuestro acuerdo para garantizar mi seguridad. La mirada del astrólogo cambió inmediatamente. Su Majestad, quiere decir, estate tranquilo, solo no quiero ser traicionado. Timothy sacó una pequeña píldora de su bolsillo. Esto debió ser demasiado para que lo manejara. Tal vez deberías tomarte esta píldora, se disolverá después de 7 días. Esto debería darme el suficiente tiempo para regresar a Valencia, obtener las tristes noticias y viajar de regreso a Greycastle una vez más. Más tarde, cuando me convierta en rey, te convertirás en el jefe astrólogo como habíamos acordado, pero no quiero que los otros te ofrezcan un precio mayor. Su Majestad. Tiene que estar bromeando. El rostro de Ansger se volvió pálido y su mirada se volvió apenada. Pero al final, rechinó sus dientes, y finalmente tragó la píldora. Sabia decisión, dijo Timothy mientras asintió con satisfacción. Te puedes ir. Cuando el palacio quedó desierto, el rostro del príncipe se oscureció. Agarró la porcelana que estaba en una pequeña mesa al lado de la cama. Varios ruidos de porcelana rompiéndose podían escucharse, de modo que los guardias que estaban estacionados afuera inmediatamente corrieron adentro. Su Alteza, fuera de aquí, gritó sí. Los guardias rápidamente bajaron sus cabezas y salieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Maldita sea, no sucedió como lo había planeado. Timothy no había planeado matar a su padre. Con el favor de Wimbledon III, solo quería que su padre notara las acciones de García y la detuviera. Su hermano mayor, el príncipe Gerald, por otra parte, sería una marioneta dentro de las manos de Timothy. Timothy pensó que este plan no podía ir mal. Controlando al mentor de Gerald, el astrólogo Ansger, Timothy podía manipular a su hermano desde la oscuridad. Dentro de la asociación de astrólogos, el estatus de Ansger no era alto, pero cuando Ansger escribió algunas cartas a Gerald, el primer príncipe fue rápidamente enganchado. Todo esto iba de acuerdo a lo planeado por Timothy. Su hermano mayor era fuerte en batalla, pero no era bueno pensando, así que no estaba dispuesto a ceder el trono. Con cada carta que intercambiaban, el astrólogo Ansger aumentaría las ambiciones de Gerald, guiándolo a lo largo del sendero que Timothy había preparado. Cuando la última carta con las predicciones astrológicas fue enviada, Timothy regresó secretamente al lado del rey, informándole que el primer príncipe podría venir a presionarlo para que abdicara el trono. No había duda que una vez que este asunto fuera confirmado, el rey inmediatamente aprisionaría al príncipe lleno de rabia o incluso condenarlo a muerte o exiliarlo en su lugar. Entonces, el rey Wimbledon tendría que enfocarse en sus otros hijos, y cuando viera que García estaba activamente desarrollando sus fuerzas militares, se convertiría en una segunda cosa desagradable a la vista para él. 2. Pero, ¿quién podría haber pensado que cuando Timothy le había revelado las noticias, el rey solo sonreiría, sacaría su daga personal y directamente se apuñalaría en el pecho? Todo fue tan rápido que Timothy no tuvo la oportunidad de intervenir, solo pudo ver a su padre morir. Lentamente se sentó al lado de la cama. En un primer momento después de lo sucedido, pensó que todo esto era una ilusión, que la sonrisa final de su padre era como una pesadilla, causando que sus cabellos se erizaran. Timothy fue a través de todo el asunto una y otra vez, incluso inspeccionando el cuerpo de su padre, no pudo encontrar ninguna pista del por qué su padre se había matado. También pensó en la idea de que simplemente era un doble, pero no pudo encontrar ninguna falla en la situación frente a él.
Incluso los restos de las viejas heridas de su padre eran exactamente iguales a como las recordaba. Viendo que Gerald había llegado para encontrarse con el rey, se calmó. Con esto podía empujar la culpa por la muerte del rey Wimbledon III al primer príncipe, y entonces podría usar su identidad como el segundo príncipe para heredar el trono. Después de una tranquila coronación, no estaría restringido más a su propio territorio. Entonces, podría movilizar fuerzas en todo el reino para presionar a García, forzándola a renunciar al puerto de Agua Clara. Pareciera que este final era mejor de lo que pudo haber sido, pero Timothy aún se sentía profundamente intranquilo, como si hubiese sido conducido por una mano invisible quien era capaz de controlar la guerra de la alta nobleza de Greycastle, pero Timothy mismo no sabía nada al respecto. Sin embargo, por el momento no podía hacer nada más que reclamar el trono, así que no tenía elección. Timothy Wimbledon se juró a sí mismo que si alguna vez descubría quién era el causante, él les dejaría saber qué pasaba cuando enfurecían a un rey. Capítulo 47. Circulación de mercado durante la última semana. Ciudad fronteriza estaba bastante calmada. Iron Axe y Brian ambos dijeron que la fuerza y los números de las bestias demoníacas crecería gradualmente con el progreso de los meses de los demonios. Así que, tomando ventaja de la situación donde la presión sobre la línea de defensa aún no era fuerte, Roland una vez más envió un barco de minerales a Willowtown. Desde el momento en que la máquina de vapor fue puesta en uso para la extracción en la mina de la vertiente del norte, el número de mineros había sido reducido a la mitad, pero la producción había mejorado continuamente. Ahora, que había sido restaurado el nivel de producción previo al colapso, usar una máquina para hacer el trabajo ayudó a ahorrar mucha mano de obra. Mientras tanto, bajo las órdenes de Roland el sistema de producción minero había sido sometido a una reforma preliminar. El previo pago fijo para cada día fue cambiado a una retribución variable. Dejó a Barov realizar una estadística acerca de la cantidad promedio de mineral producido el año pasado diariamente. Con esto él podía establecer un estándar y cualquiera que minara más podría incrementar su salario. Un incremento en número de piedras preciosas daría lugar a una gran recompensa. Este movimiento incrementó el entusiasmo de los mineros para minar, de esta forma la mina se convirtió en un área bulliciosa. Roland naturalmente quería hacer más con su mineral, ahora que ya tenía más mineral en mano. Además del plan de poner en marcha una segunda producción de la máquina de vapor, también tenía la intención de manufacturar un número de tornos manuales. Este torno podía verse como algo histórico, era comúnmente visto como una máquina esencial para implementar otras herramientas. El yunque puede ser considerado como la más primitiva de las herramientas, era usado para la reparación manual y creación. Era mejor usarlo para crear, que usarlo para reparar ya que era muy incómodo, por eso la gente regularmente trataban de sujetar su producto o ponerlo en un hueco sobre la mesa para reparar las partes procesadas. Por ejemplo, los primeros barriles de mecha y pistolas de chispa fueron puestos sobre un hueco en el yunque para ser golpeados a mano. Más tarde la creación manual se volvió muy lenta para satisfacer la demanda, por lo que necesitaron herramientas para incrementar la velocidad de producción. El torno podía ser utilizado de acuerdo a sus diferentes propósitos, las herramientas podían ser fijadas de acuerdo a su función en cada necesidad, y el proceso manual con la máquina podían ser usados juntos. Así que, el torno podía mejorar efectivamente la fuerza de trabajo manual pura y podía ser cambiada para cada punto débil. Roland también consideró una fresadora manual. Aunque la fresadora tenía varias funciones, lo quería usar principalmente en orden de procesar engranajes involutivos, por lo que su arquitectura también podía ser simplificada de manera correspondiente. Con una ranura para una placa de diente fija junto con un disco de acero giratorio, un equipo de corte especializado podía ser fácilmente fabricado con la ayuda de Anna, moliendo y puliendo la capa superior después de haber sido calentado hasta un estado de calor rojizo, borrando la escoria en el hierro, y luego sumergiéndolo en agua para endurecerlo. Se volvería en un disco personalizado de alta dureza. Después de que los problemas clave fueron resueltos, Roland inmediatamente dio una orden a Carter de contratar 2 carpinteros, quienes construirían la máquina fresadora. Mientras tanto,
Anna continuó fabricando otras partes metálicas en el jardín del castillo. Roland tenía que decir, que, con la ayuda de Anna, el procesamiento del metal se volvió fácil como formar barro, especialmente después de haber dominado la recuperación de sus llamas. En este momento en el que estaba pretratando pequeños artículos, dándole la forma aproximada con sus manos. Viendo a Anna tomar un lingote de hierro en su mano, fundirlos sin más ayuda y dándole el aspecto en la forma que ella quería causó que Roland suspirara maravillado. Si no hubiese sido capaz de emplear a una bruja, lograr este programa de producción sería demorado por más de una década, pensó Roland. 2 días más tarde, la primera fresadora simple apareció en el jardín. Esta vez Roland no se encontraba de ocioso, estaba dibujando los engranajes que podía ser considerado como su trabajo. Diseñó un juego de engranajes para ser usados en el control de velocidad y para estabilizar el vapor de salida. El diseño correspondiente a la placa de diente ya estaba regulado y Roland solo podía esperar hasta que la fresadora fuese completamente ensamblada antes de que pudieran empezar con la producción de los engranajes. El uso de engranajes no era nada nuevo, la mayoría de las minas en este mundo usaban un cabrestante para drenar el agua, el cual estaba construido de engranajes de madera y era jalado por animales. El comandante de los caballeros finalmente se sintió satisfecho. La última vez, Su Alteza había hecho tantas cosas incomprensibles, pero esta vez pudo entender qué es lo que el príncipe quería lograr. Roland también reunió 3 herreros con sus aprendices, quienes aprenderían juntos a cómo usar la fresadora. Después de todo, no podía operar personalmente la máquina todos los días, así que era necesario entrenar a un grupo de trabajadores profesionales. Después de que todos respetuosamente se inclinaran, Roland empezó a demostrar cómo usar la fresadora para procesar los engranajes. A Roland no le importaba actuar como maestro en frente de todos. De hecho, ¿qué más podía hacer uno en esta época? Además, al hacer esto no existía alguien quien pudiera criticar sus métodos, por lo que podía operar la máquina sin ninguna presión. El comandante estaba a cargo de poner la manteca de cerdo caliente en la máquina como lubricación. Naturalmente en esta era no existían aceites lubricantes. Reemplazarlo con manteca era un poco malgastar, pero aún era mejor que nada. Después de empapar el disco, la manteca caería en una cubeta que estaba colocada debajo de la máquina. Con esto, la manteca podía ser reusada varias veces. Roland puso primero la piedra de moler inferior, de acuerdo al diseño que había grabado de antemano. Luego, colocó el diente del engranaje encima de él para que el diente del engranaje, la piedra de moler y la rueda de madera estuvieran alineados. La rueda de madera era manejada por un pedal y la fuerza era transmitida a la piedra de moler inferior con una banda de cuero. Entonces, bajó las manos para gentilmente estabilizar el manejo del disco, hasta que la piedra de moler inferior y el diente de engranaje lentamente en movimiento estuvieran en un ángulo de 90 grados. Debido a que el material del disco de dientes era de hierro y la piedra de moler inferior era de acero, cortar las marcas de los dientes no era muy difícil. Debido a la manteca caliente, el jardín se llenó con un sabroso aroma, pero ya que los herreros y sus aprendices no habían comido carne en un largo tiempo, tuvieron que tragar su saliva cuando lo olieron. Después de la demostración, el contrato pronto fue firmado. El comercio de ciudad fronteriza todavía se encontraba en su fase inicial, pero llamarlo una industria estaba fuera de cuestión. No importa si era la máquina de vapor o el torno, no habría un fenómeno donde las personas correrían a la tienda, tratando de ser los primeros o por temor ser los últimos en comprarlos. En este día y época, la mayoría de las personas no eran conscientes del enorme significado que esto representaba, así como también el valor y el potencial comercial que poseían. Como tal, Roland solo podía tomar la iniciativa de promover el uso de estas máquinas. Roland escribió específicamente en el contrato que los herreros quienes usaban las fresadoras requerían procesar al menos un juego de engranajes cada semana. Los materiales requeridos serían proporcionados por el castillo y el costo de procesamiento fue establecido en 10 royals de plata. Al mismo tiempo, los herreros tenían que pagar una cuota de 2 royals de oro. La fresadora no les fue dada para usarla de manera gratis, sino que en su lugar fue rentada.
Después de entrar en los meses de los demonios, los herreros usualmente tendrían menos que hacer. Así que, en este momento cuando tenían la oportunidad de hacer dinero e incluso bajo las órdenes de Su Alteza, naturalmente no había forma de que algún herrero tuviera alguna objeción. Mientras tanto Roland les dijo que esta solo era la primera fresadora. En el futuro se producirían varias, una después de otra, y que, si estaban interesados en una, podían solicitarla en el ayuntamiento. Su Alteza, ¿por qué no directamente escribió el costo de procesamiento de 8 royals de plata en el contrato?, preguntó Carter confundido, después de que los herreros se habían retirado del jardín. Aunque estas dos figuras son lo mismo, no contienen el mismo significado, explicó Roland. Este es probablemente el primer contrato de arrendamiento comercial en ciudad fronteriza, así que tenía que establecer una norma de la industria. El comandante se frotó la cabeza. El cuarto príncipe parecía estar hablando tonterías de nuevo, pero Carter ya estaba acostumbrado. Siempre que pretendiera escuchar atentamente, Su Alteza continuaría explicándolo. Un buen inicio siempre es importante en orden de formar un círculo virtuoso. Soy el único que actualmente necesita comprar los engranajes, por lo que tengo que proporcionar las herramientas mientras ellos proveen la mano de obra. También serán pagados. En el futuro, cuando haya otros quienes tengan una demanda de engranajes, se darán cuenta de que tener sus propias herramientas será mejor que rentar la máquina y ganar la remuneración provista. Cuando Roland habló hasta aquí, se detuvo por un momento y luego dijo, de esta manera, cuando vean algo nuevo, primero podrán rentar la máquina y decidir después si el mercado es lo suficientemente rentable como para comprar su propia máquina, y si no simplemente continuarán rentando la máquina. Se trata de un círculo virtuoso. Capítulo 48. Asamblea. Mientras Roland, lleno de interés, estaba hablando acerca de implementar un sistema de comercio justo, el sonido distante de cuernos podía ser oído. El equipo de patrulla solo soplaría el cuerno en caso de que no pudieran hacer frente a la situación actual, alertando a la ciudad para convocar a los soldados. Roland y Carter se miraron uno al otro sorprendidos, e inmediatamente salieron fuera del jardín trasero del castillo donde los guardias ya habían preparado los caballos. Roland montó directamente su caballo y cabalgó con Carter y sus hombres en dirección a los muros. Cuando llegaron a los muros, vieron que todos los miembros de la milicia ya habían subido arriba del muro y tomado sus posiciones, estableciendo un bosque de picas. Viendo esto le dio a Roland una sensación de alivio, los huevos no se habían desperdiciado después de todo. Mirando al noroeste, Roland podía observar un grupo de sombras oscuras acercándose a Ciudad Fronteriza. Contando todos sus miembros eran más de 20. Iron Axe dejó su posición defensiva y se acercó trotando. Después de dar un saludo dijo, Su Alteza, este grupo de bestias demoníacas acercándose nos parece ser un poco extraño. ¿Extraño? ¿Estás diciendo que normalmente no actuarían como grupo? No es eso, explicó Iron Axe. Si fueran hordas de animales antes de la caída, entonces ellos aún conservarían el hábito, tal como las especies de lobos. Pero este tipo de especies no pertenecen a esta clase, ellos normalmente no actuarían de esta manera, pareciera que están en una misión. Previamente los cazadores ya habían visto a las bestias matarse unos a otros. Las bestias demoníacas solo eran una mutación de su especie previa, sus acciones serían mayoritariamente similares a sus hábitos originales, pero al mismo tiempo sus deseos se volverían más fuertes. En un sentido, la inteligencia de una bestia demoníaca era menor que la de un animal salvaje, debido a su temperamento maníaco incluso cruzaban áreas peligrosas que normalmente nunca cruzarían. Roland observó atentamente el grupo de bestias demoníacas. Podía ver bestias grandes, pequeñas y podía distinguir al menos dos especies diferentes de bestias, una especie de lobo y otra de bisonte. Especies que normalmente se matarían unos a otros repentinamente habían aprendido a trabajar juntos para alcanzar algo. Debido a que aún tenían que pasar a través de algunos obstáculos y trampas puestas por Iron Axe, ellos lentamente se juntaron enfrente del centro del muro de la ciudad. Banner sintió sus manos humedecerse con sudor, su agarre sosteniendo la pica se había vuelto algo resbaladizo. Tomando ventaja del hecho de que nadie lo estaba mirando, secretamente secó sus manos con sus ropas.
El capitán cazador repitió reiteradamente, tienes que relajarte, respira profundamente. Banner intentó hacer repetidamente eso, pero aún no podía detener sus latidos acelerados. Ya había vivido en el oeste por más de una década, y siempre había oído de las maldades de las bestias demoníacas. Desde el inicio de los meses de los demonios, la llegada ocasional de las bestias demoníacas fueron todos derribados por el escuadrón de cazadores, por lo que lentamente perdió el miedo a las bestias demoníacas. Incluso se imaginó a él mismo como un valiente y aguerrido luchador, pero hoy, enfrentar a tantas bestias demoníacas por primera vez, las piernas de Banner temblaban. Se recordó a sí mismo que fue elegido por su Alteza como vicecapitán, así que Banner trató de mostrar una apariencia tranquila, y mantuvo su posición defensiva. El grupo de bestias demoníacas ahora estaba lo suficientemente cerca que ahora sí podía observar sus apariencias. Corriendo al frente estaba una bestia demoníaca de la especie de bisonte. En su cabeza tenía 2 cuernos con el grosor como sus brazos, parecía justo como a un carnero negro. El pelo creciendo en su espalda parecía cubrirlo ligeramente como una capa. Cuando solo estaba a 30 pies de distancia del muro, Banner podía sentir el suelo temblar. Se humedeció sus labios secos, y esperó a que el capitán emitiera la orden de empujar. Posteriormente una fuerte explosión se pudo oír. La bestia demoníaca bisonte de hecho no redujo su velocidad, sino golpeó su cabeza contra el muro, aplastando totalmente su cabeza y salpicando sangre negra por todos lados, pintando el muro de negro. Banner no tuvo ni siquiera el tiempo de respirar, el bisonte fue seguido inmediatamente por 2 lobos los cuales saltaron de la espalda del bisonte muerto. Empujen. Oyendo la orden del capitán, Banner subconscientemente empujó con su pica, a pesar de que la especie de lobo no estaba corriendo hacia él. El efecto de este empuje claramente no fue tan bueno como los empujes durante sus entrenamientos. Algunos empujaron sus picas varias veces en sucesión, y algunas personas quienes vieron a los lobos brincar solo empujaron sus picas una vez, mientras otros no reaccionaron durante mucho tiempo incluso después de oír la orden. Como resultado, solo un lobo fue empujado hacia atrás y el otro saltó entre la abertura del bosque de picas y aterrizó en el muro. Mantengan la formación, gritó el capitán una vez más. Aunque a Banner le hubiera gustado convertirse en un ave y mirar la situación en la que el lobo había saltado en el muro, Iron Axe había enfatizado muchas veces durante su entrenamiento que cuando algo pasara y llegara detrás de las líneas frontales tomando su atención, el frente se volvería la zona más peligrosa. Así que él se fijó directamente al siguiente grupo de bestias que atacaban, y sostuvo la pica tan fuerte como pudo. El escuadrón de cazadores élite estaba claramente más entrenado que la ordinaria milicia. Incluso antes de que el lobo aterrizara, los cazadores ya habían sacado sus cuchillos. Iron Axe fue el más rápido de todos. Saltó directamente frente al lobo, solo a un paso de distancia, alzó la culata de su arma y firmemente la estrelló sobre la cintura del lobo, golpeándolo cuando aún se encontraba suspendido en el aire, de modo que éste girara muchas veces. Sea la fuerza o la defensa, después de la mutación de las bestias demoníacas ambas mejorarían de manera significativa. Tal ataque claramente no le había causado mucho daño. El lobo aún pudo ponerse de pie inmediatamente después de que chocó, reveló sus afilados dientes. Lamentablemente para el lobo, la boca del arma de Iron Axe ya había llegado a su cabeza. Bang. El cráneo de la bestia demoníaca explotó y su materia cerebral voló por todos lados. Sin su cerebro, el lobo dio un paso en falso hacia atrás y colapsó mientras se retorcía. La bestia está muerta, sigan manteniendo sus posiciones. Mi estómago, alguien gritó fuertemente en desesperación. Banner pudo ver en su visión periférica, a un camarada recostado sobre el muro, ligeramente agarrando su estómago, con las manos llenas de sangre. Sus intestinos están fluyendo hacia afuera. El otro lobo se precipitó hacia el muro de nuevo y lo desgarró. Ayúdenme, maldita sea. Alguien que saque algún trapo para presionar la herida. Era una escena caótica. Otra bestia demoníaca como jabalí salvaje, también corría hacia el muro. Sin importar su dura carne y piel, el jabalí estaba tan cerca que se había vuelto un erizo debido a las flechas de las ballestas disparadas por los cazadores. Todo el mundo no entré en pánico. Roland pensó,
Si Nightingale estuviera aquí, ella podría salvarlos de los problemas. Entonces gritó, ¿ya han olvidado lo que aprendieron durante su entrenamiento? ¿Cómo tratar a las personas heridas? Manéjenlo de acuerdo a las reglas. Oyendo el grito del príncipe, Banner inmediatamente despertó y recordó su deber. Como vicecapitán responsable de un segmento de la defensa del muro, él era responsable de organizar un rescate siempre que alguien estuviera herido. Ordenó a 2 de sus subordinados, ustedes 2, apúrense y llévenlo al centro médico, rápido. De acuerdo a sus experiencias previas, los subordinados creían que esta persona no podría sobrevivir. Sin embargo, Su Alteza el Príncipe una vez dijo, una cosa es hacer algo y no tener éxito, pero no hacer nada está prohibido. Como vicecapitán de la milicia, Banner necesitaba dar prioridad a la ejecución de las órdenes y las reglas. Cuando el compañero herido fue llevado, el orden finalmente fue restaurado en el muro. Esta ola de bestias demoníacas parecía muy grande, pero solo unos pocos podían amenazar a los miembros de la milicia en el muro. Los cazadores derribaron al resto de bestias demoníacas uno por uno. Viendo esto, Banner pudo respirar de alivio finalmente. Incluso aunque toda la batalla había durado solo media hora, él se sintió vacío, y no tenía fuerza restante. Sin embargo, en este momento, la persona responsable de la vigilancia de las bestias demoníacas gritó de nuevo, «Dios mío, ¿qué es eso?». Banner también pudo ver a la nueva bestia. A pesar de que aún se encontraba a una gran distancia del muro, su contorno todavía era claramente visible. Esta bestia era realmente un monstruo. Maldijo Banner, incluso si 10 bueyes fueran apilados frente a este monstruo, no se le podían comparar. Solo el experimentado cazador Ironax pudo identificar al recién llegado inmediatamente. Tuvo que tomar un respiro profundo para calmarse. No había duda de que se trataba de una especie híbrida, la milicia estaba en problemas. Capítulo 49, especie mixta. Roland frotó sus ojos con incredulidad, ¿qué diablos era esto? Esto todavía estaba dentro del alcance de la variabilidad biológica de una bestia demoníaca. Lo que vio era difícil de describir con palabras, incluso los monstruos de las películas de terror no eran así de absurdos. Desde lejos, parecía como una tortuga gigante con 2 cabezas, pero desde cerca, eran de hecho 2 cabezas de lobo. Roland pensó, ¿era esto un espécimen de prueba del Dr. Frankenstein? Era tan alto como los muros de la ciudad, su cuerpo era de 7 yardas de largo, y tenía un total de 6 patas, las cuales eran cortas y con forma de patas de rinoceronte. Sin embargo, cada pata era del tamaño de al menos el torso de un adulto. La cabeza, a diferencia de los monstruos de 2 cabezas en varias películas, no estaban gritándose la una a la otra, mordiéndose entre sí, o tratando de mostrar quién era el jefe. En su lugar, solo estaban colgando y sus ojos tenían un brillo de madera. Era como un zombi el cual estaba descerebrado caminando hacia enfrente. Sin embargo, la característica más llamativa de la bestia demoníaca era el caparazón en su espalda. La superficie del caparazón era marrón oscuro cubierto con algas, y tenía una dureza especial. Era justo como un caparazón de tortuga, cubriendo a la tortuga desde la parte frontal hasta la parte posterior. Si este monstruo podía también contraerse dentro de su caparazón como una tortuga, sería muy difícil deshacerse de él. Sin embargo, Roland no se preocupó, una bestia demoníaca de este tamaño tenía que ser lento, por lo que estaba destinado a ser un objetivo. Incluso si las armas de fuego no pudieran penetrar su caparazón, aún era posible disparar a las cabezas, las cuales estaban sobresaliendo. Si intentaba esconderse dentro de su caparazón, entonces tendrían que voltearlo boca arriba con explosivos. Su Alteza, esta es una especie mixta. Ironax nerviosamente se inclinó y explicó, ahora puedo entender por qué las bestias demoníacas de diferentes especies estaban trabajando juntos. Parecen estar bajo el control de la bestia demoníaca mixta. Así que, ¿era como un león que comandaba ovejas? Roland asintió. De modo que esta bestia es completamente diferente al que encontró la última vez. También es mi primera vez viendo este tipo de especie mixta. Aunque se vea extraña, no debe ser descuidado. Mientras sea una especie mixta, siempre será difícil de tratar con ellos. Pronto entrará en el rango de nuestros arqueros, por lo que primero intenta matarlo con arcos y ballestas.
ordenó Roland. En este momento, todavía estaba nevando ligeramente y un fuerte viento soplaba desde el norte, el clima no era adecuado para los arqueros. No obstante, 2 cazadores del escuadrón personal de Iron Axe estaban confiados de que podían matar a la bestia. Subieron a la torre de vigilancia, comprobaron el viento y dispararon sus flechas al aire. A las 2 flechas parecía que les habían crecido ojos. Se levantaron al punto más alto y luego, bajo la influencia del viento y la gravedad, cayeron casi en un ángulo vertical sobre su objetivo. Justo como lo imaginado, las flechas rebotaron en el caparazón. En el cerebro de Roland incluso se oyó como un rebote. Viendo esto, los cazadores insertaron sus siguientes flechas en sus cuerdas, y soltaron una segunda ola. Finalmente, esta descarga recibió un resultado. Esta vez, el área de impacto fue en la parte frontal del monstruo, por lo que una flecha entró precisamente en la cabeza de un lobo mientras la otra flecha penetró el cuello de la otra cabeza. Sin embargo, la bestia demoníaca no rugió de furia o aceleró su paso, solo se detuvo por un momento, plegó su cabeza hacia adentro del caparazón y luego continuó moviéndose lentamente hacia adelante. Este cambio dejó a todos estupefactos. Con esto la bestia demoníaca parecía justo como un tanque, su cuerpo estaba tan bajo como fuera posible sobre el suelo por lo que incluso un mejor tirador no sería capaz de aterrizar una flecha. Tomen sus fusiles, ordenó Roland. Ahora, el objetivo estaba solo a 50 pies de distancia del muro. Incluso si los fusiles no fueran armas de pedernal tallados, no le preocupaba que fallarían. Iron Axe y Carter inmediatamente fueron cerca del borde del muro, recargaron los barriles de sus fusiles en el marco horizontal del muro, apuntaron y dispararon. Mientras una ráfaga de humo blanco flotaba lejos de los rifles, Roland podía ver claramente la bala golpeando el caparazón y la separación de algunos escombros, incluso abriendo una pequeña grieta dentro del caparazón. No obstante, la especie mixta no parecía afectada, mientras seguía manteniendo su velocidad original. Parecía que esta capa de armadura pertenecía a la categoría de resistencia de intensidad de carbono biológico, pensó Roland. Desafortunadamente, las balas de plomo aún eran muy suaves, por lo que fácilmente se deformaron y no eran adecuados para penetrar armaduras gruesas. Así que, usar solo esos 4 rifles para romper la armadura de la especie mixta era muy poco realista, por lo que la única opción que quedaba era usar explosivos. Iron Axe concordó con el juicio del príncipe, inmediatamente ordenó a su subordinado que trajeran explosivos tan pronto como fuera posible, ya que la bestia demoníaca ya había alcanzado los muros. Ellos no sintieron que la tierra temblara tanto como cuando la bestia demoníaca se estampó hacia el muro. En su lugar, inesperadamente empezó a aplastar su caparazón contra la pared una y otra vez, justo como un martillo rotativo de alta frecuencia. De repente, fragmentos de roca empezaron a volar por todas partes y una serie de grietas se extendieron a lo largo de las uniones de cemento a una gran velocidad. Muros robustos eran altamente resistentes a la compresión, pero el rendimiento de la tensión y la resistencia al corte de los muros era muy pobre. Eso significaba que la capacidad de los muros de soportar el impacto de las vibraciones era casi cero. Las personas paradas sobre el muro podían sentir una fuerte vibración, y pronto un sonido agudo de fricción fue llevado a los oídos de todas las personas paradas en el muro. Con esto, el muro empezó a ceder bajo el ataque de la especie mixta. Sin embargo, su impacto no había cesado. En su lugar, empezó a moverse de nuevo, y pronto toda la mitad posterior del cuerpo de la bestia estaba incrustada en los muros. La milicia de pie en la parte del muro con grietas ya había huido, y la invisible Nightingale agarró a Roland de su cintura y brincó junto con él desde la parte superior del muro. Si en este momento alguien estuviera observando al príncipe, vería el pie del príncipe colgando arriba del suelo, justo como un fantasma. Cuando Banner llegó cuidadosamente cargando un paquete de explosivos, estaba sorprendido de ver que ya había un agujero de 9 pies de ancho en el muro, y la bestia demoníaca ya había pisado a través del muro pero aún seguía manteniendo su velocidad previa moviéndose lentamente hacia adelante. «Date prisa», gritó Iron Axe, «enciéndelo y ponlo en la pata de la bestia demoníaca».
Aunque las manos de Banner estaban temblando, inesperadamente su mente se volvió clara y cada detalle de su entrenamiento con explosivos emergieron de su mente. Era una versión diferente de explosivos que los usados durante el entrenamiento. Para reducir costos, el explosivo ahora estaba puesto dentro de una caja de madera lleno de escombros de la mina. Al mismo tiempo, el diseño de encendido también fue optimizado, usaba una ignición de tipo pedernal y alambre de cobre. Si esto fallaba, el equipo también contenía un cable de encendido normal. Se apresuró a arrancar el hule y abrió la bolsa, donde vio una cuerda de cobre. Cuando agotó todas las fuerzas de su cuerpo para jalar la cuerda, él pudo oír el sonido de chisporroteo saliendo de la caja y humo blanco se empezó a alzarse. Este era la señal de un encendido exitoso. Para retrasar el tiempo de combustión, el alambre conductor fue mojado en sal, solo necesitando el tiempo de 10 respiros para explotar. Cuando Banner vio el humo blanco alzándose de la caja, el mundo se volvió callado alrededor de él. Ya había presenciado el poder de esta cosa, si explotaba en sus manos, temía que ni siquiera quedarían pedazos de su cuerpo. 9 respiros. Banner podía oír sus propios latidos, como si quisieran darle una cuenta regresiva. Paso a paso, fue al frente de la bestia demoníaca, colocando explosivos bajo la bestia. 5 respiros. Ahora que había acumulado tanta presión, nada podría detener la explosión ahora. 3 respiros. Banner se volteó y corrió. 2 respiros. Un respiro solo pudo oír un ruido sordo. Banner sintió la onda de choque y el mundo se volvió ruidoso de nuevo. Se dio la vuelta y pudo ver un montón de algo blanco explotado desde abajo del caparazón. Esa era la nieve disparada al aire por la explosión. A primera vista se parecía a una difusa flor de niebla. La bestia demoníaca finalmente se detuvo, pero antes de caer, chocó contra el suelo, como si no pudiera permitirse el lujo de sostener más su pesado caparazón. Entonces, sangre oscura surgió bajo el caparazón, empapando el suelo de su alrededor. Oh, oh, oh. Viendo esto, la multitud estalló en alegría. Banner cayó al suelo, solo ahora se dio cuenta de que sus ropas estaban mojadas en sudor. Finalmente terminó. Cuando todos pensaron esto, el sonido del cuerno resonó a través de la ciudad fronteriza nuevamente. Una vez más, una horda de bestias demoníacas estaba marchando hacia ciudad fronteriza, tratando de destruirla. Capítulo 50. Muro de llamas. ¿Te sientes mejor ahora? Anna le dio unas palmaditas a Nana en su espalda para consolarla. El estómago de Anna también se revolvió, pero al final ella todavía fue capaz de tragarlo. Cuando el herido fue llevado, todavía estaba consciente y estaba constantemente repitiendo, ayúdame, ayúdame. Viendo la expresión de desesperación y mendicidad dentro de sus ojos dejó a la gente a su alrededor sintiendo el corazón roto. Viendo los intestinos del hombre colgando fuera de su vientre, Nana no pudo contenerse y vomitó. Aún así, ella todavía insistía en tratarlo. Después de colocar los intestinos de nuevo en el vientre del paciente, Nana puso sus manos sobre la herida, cerró los ojos y comenzó a curar las heridas del paciente. Después de la sanación, Nana soltó un suspiro de agotamiento, se apoyó sobre el hombro de Anna y susurró. Hoy fue la primera vez que el cuerno fue soplado. ¿Crees que Su Alteza está bien? No lo sé. Anna sacudió la cabeza, quería ir allí para ver la situación en los muros con sus propios ojos, temiendo que Roland pudiera estar en problemas. Ella era incluso un poco envidiosa de Nightingale, su capacidad de actuar sin ser notada era muy conveniente. En este momento, un sonido resonante podía ser oído desde la dirección de la muralla y todo el mundo podía sentir la tierra temblando ligeramente. Brian saltó de la cama en la que estaba sentado y comenzó a caminar un poco inquieto por la habitación. Joven, tienes que relajarte, dijo el señor Pine, mientras limpiaba tranquilamente su espada. Un caballero no puede perder la calma antes de entrar en una batalla, esto solo empeorará las cosas malas. Además, esta situación todavía está lejos de ser mala. Lo siento mucho, señor, respondió Brian, avergonzado. Solo pensé que tenía que haber una batalla desesperada en la muralla, pero estoy aquí, perdiendo mi tiempo, así que me resulta difícil sentirme a gusto. Después de todo, es mi deber defender la ciudad. Puede ser. Señor Pine se encogió de hombros. Pero no es tu responsabilidad cuidar la ciudad.
Tras oír que Su Alteza te canonizará como caballero después del invierno, usted debería de entender que el primer principio de los caballeros es la lealtad. Ahora, él necesita que protejas a Anna, así que ahora tu responsabilidad está aquí. Usted, cuando lo pone así. Por un momento, vaciló, pero luego volvió a sentarse en la cama. Pero pronto oyeron el resoplido del cuerno una segunda vez, fue incluso más rápido que la primera vez. Se sentía como si un trueno revolcara el corazón de todos. Señor Pine, frunció el ceño Anna, exclamó Nana, sorprendida. Señor Pine se giró y vio que la bruja corría en dirección a la puerta. Brian fue inmediatamente a ponerse al día con ella, colocándose delante de ella. Dijiste que querías proteger las murallas, ahora es tu momento, dijo Anna con una voz tranquila y autocrática, mientras sigas mi camino hacia la muralla, no estarás contradiciendo el mandato de Su Alteza el Príncipe. Al oír esto, Brian se sorprendió, pero alzó la cabeza para mirar al señor Pine con curiosidad. ¡Qué asombrosa chica!, pensó el varón, no había nada de malo en lo que dijo. Además, Su Alteza no la obligó a permanecer en la escuela de medicina. También había oído de Nana que Anna podía convocar llamas. Así que, si la situación actual era realmente difícil, dejar que una bruja se uniera a la batalla podría ser el factor decisivo para revertir la situación. Al llegar a esta conclusión, asintió con la cabeza. Protégela bien. Sí, señor, gritó Brian en voz alta y de repente sintió que su sangre ardía. Viendo a los dos salir, Nana preguntó, «Padre, ¿no irás con ellos? Mi batalla está aquí, a tu lado, mi buena niña», dijo el varón con una sonrisa, «ya sea las bestias demoníacas o el mismísimo diablo, nunca dejaré que ninguno de ellos te haga daño». La distancia entre el centro médico y la muralla no estaba lejos, por lo que Anna y Brian podían trotar todo el camino de piedra hacia la muralla este. Cuando los dos estuvieron finalmente lo suficientemente cerca para ver el contorno de la muralla, alrededor de la torre de vigilancia central, vieron que la situación se había vuelto muy problemática. Un gran agujero se había abierto dentro de la muralla. Roland estaba siendo protegido por sus guardias personales, pero varias personas seguían bajando. Una bestia demoníaca en forma de oso llegó corriendo hacia la milicia. Era imparable, y cuando golpeó a los soldados estacionados en el frente, todos fueron enviados a volar. Cuando alguien vio a Anna con su extraña ropa corriendo hacia ellos, la persona le gritó, «¡Hey, aquí es peligroso! Tienes que irte inmediatamente». Anna hizo oídos sordos hacia él y se dirigió directamente hacia el agujero en su lugar. Después de que la bestia demoníaca había hecho su camino luchando a través de la milicia, se dio la vuelta y se precipitó hacia Anna. Brian se acercó a Anna, listo para protegerla. Bajó su cuerpo y cortó con su espada, pero la loca bestia demoníaca no tenía intención de esquivar, y golpeó el borde de la espada con sus patas delanteras. La espada fue enviada inmediatamente a volar, pero al mismo tiempo, el impulso fue tan fuerte que las patas delanteras de la bestia fueron abiertas, e incluso se rompieron. Rodó en el suelo, gritando y parecía un pez deshidratado que estaba luchando para respirar. Nadie se atrevió a acercarse porque temían por ser golpeados. Sin embargo, Anna caminó junto a la bestia demoníaca, puso ambas manos en el suelo, y de repente la bestia demoníaca estalló en llamas. La bestia se convirtió en una bola de carbón. Cuando las llamas repentinamente estallaron entre la multitud, Roland vio que Anna había venido personalmente. Inmediatamente se bañó en sudor frío. No había planeado que se mostrara a sí misma de esa manera. Originalmente había pensado dejar que Nana plantara las bases. Después de que la mayoría de la gente hubiera aceptado la presencia de una bruja, él había planeado anunciar la presencia de Anna en público. Sin embargo, ahora cada plan previamente hecho fue destruido, por lo que inmediatamente se volvió y dijo, «No te preocupes por mí, ve y protégela». Anna no debía perderse. Ella era una figura importante en el desarrollo industrial de su ciudad, así que si ella se lesionaba traería una pérdida inconmensurable. «Lo sé», dijo Nightingale, «pero también presta atención a tu propia seguridad». Anna fue así a las murallas delanteras con el agujero. Cuando los guardias de Roland vieron a la chica con una ropa extraña que venía hacia ellos, inmediatamente se apartaron y la dejaron pasar. Ahora, se paró entre los soldados y extendió los brazos para protegerlos.
Enviando racimos de fuego de sus manos, las dejó trepar por la muralla a lo largo de la sección destruida. La boca de todos estaba completamente abierta cuando vieron esta escena. No se atrevieron a creer en sus ojos cuando vieron un muro de llamas que se elevaba y llenaba lentamente la fisura en la pared. Esta no era una ilusión. Todos los guardias tuvieron que retroceder debido a la alta temperatura. La nieve circundante se estaba derritiendo rápidamente, formando nubes de niebla blanca que se elevaban hacia el cielo. Las bestias demoníacas también temían a las llamas. Inmediatamente huyeron a los costados, y solo de vez en cuando uno o dos trataron de atravesar la pared de fuego, pero ninguna bestia demoníaca pudo atravesar la pared de llamas. Todo el mundo vuelva a las murallas, gritó Roland en voz alta, tratando de aprovechar la oportunidad. Vuelvan a la formación. Escuadrón de cazadores, fuego a discreción. Entonces, él mismo agarró el arma de Carter, la recargó en la muralla, y comenzó a derribar a las bestias demoníacas. Ver al mismo príncipe atacar motivó a todas las personas presentes. Después de todo, en esta época, ver a la nobleza o a la familia real tomar el papel principal y luchar junto a la milicia era rara vez visto, por lo que ver esto aumentó demasiado la moral. La multitud empezó a entonar el lema, proteger la ciudad fronteriza, luchar por el príncipe, mientras que al mismo tiempo mantenían la línea de defensa y la celebración de su formación. La lucha continuó hasta que el cielo comenzó a oscurecer. Solo entonces todas las bestias demoníacas delante de las murallas fueron asesinadas. Lentamente, la pared de llamas comenzó a dispersarse y Anna, totalmente agotada, se limpió el sudor de la frente. Entonces, Roland vio una escena increíble. Los guardias personales de Roland pusieron sus puños en el corazón y se inclinaron en dirección a Anna. Entonces la milicia, como si estuviera infectada por el estado de ánimo de los guardias, también dio su saludo. Increíblemente, nadie la gritaba o maldecía con malas palabras, solo la miraban en silencio. Después de la guerra, toda la ciudad fronteriza estaba en silencio. Ver una especie de poder increíble que nunca antes se había visto por primera vez era realmente aterrador, pero este poder se utilizó a su favor. Al verla utilizándolo para la confrontación con sus mayores enemigos, el miedo desapareció gradualmente, reemplazado por la confianza y la gratitud. El corazón de Roland se volvió loco mientras se acercaba hacia Anna, pero cuando estaba a su lado la encontró completamente pálida. Estaba caminando inestablemente, y estaba a punto de colapsar. ¿Estás bien?, le preguntó preocupado, y la sostuvo por el hombro. Anna vio al príncipe a salvo, le dirigió una sonrisa forzada y luego se desmayó en sus brazos.